Hola, ¿cómo han estado? Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos aquí al canal de Estudios Bíblicos. Si es la primera vez que nos estás visitando, muy bienvenido. Esperamos que encuentres, el estudio que tú estás buscando y especialmente que es de la palabra de Dios. Esta tarde estamos muy contentos pues de que todos estén aquí con nosotros para así estudiar la palabra de Dios, especialmente los que son parte de este pequeño grupo que estudiamos la palabra de Dios. Yo digo pocos porque aún tenemos pocos comparados a otros canales que tienen muchísima gente, pero nosotros estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. No vendemos nada, solamente ofrecemos el Evangelio del Señor Jesucristo, la vida eterna que Él nos ofrece por medio de su palabra y haber también muerto Él un día en la cruz del Calvario para salvarnos. Vamos a tener una palabra de oración, así el Señor nos puede dirigir. Nuestro Dios que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiarla y también porque estamos dispuestos, Señor, a escudriñarla, a encontrarte, a encontrar la vida eterna, a encontrar lo que tú enseñas en ella. Y que siempre, Señor, nos puedas dar por medio de tu Espíritu Santo la interpretación correcta a lo que leemos y también que esas preguntas que hacemos que puedan ser contestadas con tu palabra y que puedas llegar hasta todos los corazones que han venido a este canal y que algún día vendrán también, Señor, y que puedan entender quién es Jesús, quién es nuestro Dios y perdona nuestros pecados y que recordemos siempre que solamente tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. En esta ocasión vamos a estudiar un tema pero muy importante, la caída y la redención del hombre. La caída que se dio allá, especialmente a Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, en la creación, y la redención del hombre cuando el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para redimir al hombre. Porque a Adán y Eva se les prometió, ahí en Génesis 3:15, que iba a venir un Salvador, que iba a venir a aplastar en la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua. Y entonces Él nos daría la vida eterna. Eso se lo prometió a Adán y Eva. Y el Señor lo cumplió al redimir al hombre. Y ahora está abogando por nosotros, está abogando por el pecador, por el hombre en el santuario celestial. Vamos pues a entrar de lleno en nuestro estudio. Definición y naturaleza del pecado. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. ¿Qué se declara que es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. La ley que se dio allí en el Sinaí. Y esa misma ley que el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál dijimos? La ley de los 10 mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. ¿Qué precede a la manifestación del pecado? Santiago capítulo 1 y versículo 15. Recuerden que estamos aquí en el canal de Estudios Bíblicos 2020. Yo soy Daniel García, que le estoy hablando y que estoy dirigiendo aquí este estudio bíblico para que podamos entenderlo. Y no se nos olvide tener la palabra de Dios para que contactemos y veamos que es verdad lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo. ¿Qué procede a la manifestación del pecado? Santiago 1 y versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. O sea, da luz el pecado. Los resultados del pecado. ¿Cuál es el resultado final o fruto del pecado?
Romanos 6:23, una cita muy conocida, es una cita muy popular, que mucha gente la lee, la cita en sermones, en estudios bíblicos. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, el mismo versículo de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el resultado final o fruto del pecado? Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la vida nos da vida, o sea, tenemos vidas solamente en el Señor Jesucristo. Si no aceptamos a Jesús, entonces nuestro pecado nos irá a dar, o sea, la muerte. Aquí como dice, la paga del pecado es la muerte. Cuando tú no aceptas a Jesús, cuando tú no sigues a Jesús, cuando el Señor Jesús no es tu Salvador personal, entonces lo único que nos espera sin Jesús es la muerte eterna. La paga del pecado es muerte. ¿A cuántos seres humanos pasó la muerte como resultado de la transgresión de Adán? Veamos Romanos capítulo 5 y versículo 12. Y también podemos ver 1 Corintios capítulo 15 y versículo 22. ¿A cuántos seres humanos pasó la muerte como resultado de la transgresión de Adán? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En Adán todos mueren. 1 Corintios 15:22. ¿Cómo fue afectada la muerte misma en su vegetación, o sea, por el pecado de Adán? Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Génesis 3, 17 y 18. ¿Qué maldición adicional sobrevino como resultado del primer crimen, del primer asesinato? Según Génesis capítulo 4, versículo 9 al 12. Y Jehová dijo a Caín: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Aquí vemos la maldición, o sea que adicional, que sobrevino por causa del crimen. Aquí lo vemos en estos versículos. Y recuerden que estamos estudiando la caída y la redención del hombre. Qué terrible castigo se acarrearon los antediluvianos como consecuencia de la persistencia en el pecado y en la transgresión contra Dios, nuestro Creador. Vamos a ver Génesis capítulo 6 y versículo 7, verso 13, y el capítulo 7, el verso 6 y 11. Dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Se imaginan? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿De qué estaba llena la tierra? De violencia. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Después del diluvio, ¿qué sobrevino como consecuencia de la apostasía adicional? Y descendió Jehová para ver la ciudad
y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Cuál era la torre? La torre de Babel. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. En aquel tiempo, en esa ocasión, solamente tenían un lenguaje, un idioma. Se hablaban solamente una lengua y con ella se comunicaban. Y dice, ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. ¿Por qué dice descendamos? Tanto estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, así como en la creación. Dice, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Esto lo dice Génesis capítulo 11, versículos 5 al 8. Pregunta, ¿a qué condición ha llegado toda la creación como resultado del pecado? Leamos Romanos capítulo 8 y versículo 22. Fíjense a qué ha llegado la condición del ser humano por causa del pecado. Porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Cómo gime la creación? Dice que gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo dice Romanos 8, 22. La dilación de Dios en destruir el pecado, en terminar con el pecado. ¿Cómo se explica la aparente dilación de Dios en su trato con el pecado? Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesús no ha terminado, o sea, Dios y el Señor Jesús no han terminado con el pecado, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que conozcamos a Jesús, que reconozcamos también nuestro pecado y nos arrepintamos y vayamos a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador personal. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Ezequiel capítulo 18 y versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. El Señor no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte también del que muere. Porque ahorita, especialmente en este tiempo de pandemia y de enfermedades, tanto muere el impío como muere también el justo. O sea, todos vamos a morir. Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, es lo que el Señor quiere. Convertíos, pues, y viviréis. El Señor quiere que vivamos. Por eso quiere que nos convirtamos, para que vivamos. Para que el día que el Señor Jesús venga, el día de la resurrección, podamos tener derecho a la vida eterna, y seamos resucitados con todos los justos. ¿Puede el hombre librarse por sí mismo del dominio del pecado? Jeremías capítulo 13 y versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Jeremías 13, 23. ¿Cuál es el papel de la voluntad en la determinación de si el hombre vivirá o no? Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es lo que promete el Señor y es lo que Él quiere. Cristo, el pecador y Satanás. ¿Cuánto sufrió Cristo por los pecadores? Isaías capítulo 53 y versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Con qué propósito se manifestó Cristo? Primera de Juan, capítulo 3, y versículos 5 al 8. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. ¿En quién? En Jesús. El que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, nuestro Señor. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, según 1 de Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Cuál fue un propósito? Un propósito definido de la encarnación de Cristo. Hebreos 2, capítulo 2 y versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ¿quién es él? Jesús. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El Señor Jesús apareció y murió en la cruz del Calvario y resucitó aquel domingo de mañana para destruir las obras del diablo y para destruir al diablo. Y entonces que se cumpla Génesis 3:15 de ponerle el pie en la cabeza, o sea, destruirlo completamente. El fin del pecado y la tristeza. ¿Qué coro triunfal señalará el fin del reinado del pecado? Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir. ¿Qué oyó decir Juan? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Eso es lo que debemos de repetir todos nosotros juntos. Al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, repitan junto conmigo, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 13. ¿Cuándo y por qué medios serán eliminados los efectos del pecado? Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Gloria a Dios que esto se va a terminar. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy pronto sucederá eso. Muy pronto el Señor vendrá a terminar para siempre con el pecado, al terminar para siempre, o sea, con este mundo. Y sabemos, según lo que hemos estudiado, que el Señor hará cielos nuevos y tierras nuevas, donde morará la justicia. ¿Cuán plenamente serán quitados los efectos del pecado? Veamos Apocalipsis 21, versículo 4, y también Apocalipsis 22 y versículo 3. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, siguen lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Alabado sea el nombre de Dios, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Alabado sea el nombre de Dios, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Surgirán de nuevo el pecado y sus malos resultados. ¿Qué creen ustedes? ¿Irá a resurgir el pecado y los malos, resultados que trae el pecado? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, y como hemos visto, y versículo 3. Repitamos las palabras que ya leímos. Ya no habrá muerte,
y no habrá más maldición, ya no habrá dolor. Que Dios bendiga su santa palabra, su mensaje tan lindo y precioso. La caída, es lo que hemos estudiado, la caída y la redención del hombre. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y gracias por haberse quedado hasta el final de este estudio, ya que estamos estudiando solamente lo que la palabra del Dios Santo, del Dios verdadero nos dice. Que Dios bendiga sus hogares, bendiga sus vidas, sus trabajos, me les dé salud y los esperamos para el próximo estudio, para así seguir estudiando la palabra y inviten a más personas, compartan el canal y suscríbanse si están por primera vez y recordemos que el único que debemos de levantar en grande es al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, es nuestro Señor y que muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga.